hemos elegido esta temática, política internacional, más específicamente refugiados. Creo que si bien es un tema que no nos toca directamente, es importante tenerlo en cuenta, saber qué es lo que sucede del otro lado del mapa, poder empatizar con esas realidades ajenas a las nuestras y también proponer como jóvenes soluciones o algunas alternativas que se podrían tener en cuenta o llevar a cabo dentro de la política internacional para ayudar a estas personas a que tengan una mejor calidad de vida, que puedan vivir realmente como lo merecen, como es su derecho fundamental y no sobrevivir como lo están haciendo en esta época y lo vienen haciendo, lo continúan haciendo y seguramente pasen por lo mismo en un futuro. Creo que ya está, no sé, a la izquierda pueden ver que abajo de todas las reuniones está el chat, así que si se quieren anotar ahí para comenzar a hablar, y si no, pueden pedir la palabra activando el micrófono. Bueno, yo deseo pedir la palabra. Primero que nada, muchísimas gracias por este debate. Coincido con los valores que a ustedes los inspiró a fundar este espacio de debate, que es que nosotros como jóvenes debemos expresarnos y tratar de buscar consensos, que es importante en la Argentina que por ahí tiene tanta grieta, que bueno, es el tema que debatieron recién, tanta separación y que cuesta tanto llegar a un punto medio, porque si vos estás en la derecha no te podés ir para la izquierda, ni siquiera por un poco, ni siquiera en una política particular, porque ya estarías traicionando tu coherencia ideológica. Y ese es un problema, porque en realidad a través del consenso es donde se pueden construir verdaderamente puentes, que sean fuertes, que sean duros, que duren. Yo soy Santiago López, como comenté recién, soy de San Martín, Mendoza, y sobre el tema de refugiados es complicado hablar, ya que no es algo que nos compete directamente. Yo creo que acá en Mendoza debemos tener algunos, pero no es algo que sea tan conocido. O sea, no es que salís a la calle y decís, allá hay un señor que es refugiado, ahí viene una señora, acá hay unos niños que son refugiados. No tenés esa información porque probablemente si hay, no se conozca. Entonces es un poco más difícil hablar porque no es un tema que nos toca así bien fuerte. De todas formas, es una problemática mundial enorme y cada vez va a ser peor. Lamentablemente es así porque la contaminación que nosotros estamos generando en el mundo va a tener sus consecuencias porque ya las tiene y cada vez van a ser peores. Hay zonas en el planeta que no se va a poder plantar, que no van a poder respirar bien, que no van a poder tener agua, bueno, ya no tienen agua, pero la calidad del agua potable va a ser peor aún y eso se debe a la contaminación que todos hacemos y ese es un grano que podemos tener desde acá, desde San Rafael Mendoza, de San Martín Mendoza, es un granito de arena que podemos aportar para que no sea tan grave, más aún de lo que es ahora en el futuro la crisis de refugiados. Hoy más que nada, los refugiados son por crisis política, por amenazas, por persecución, por gobiernos totalitarios, por personas que quieren expresarse libremente y no las dejan, por una crisis económica devastadora en la cual ellos se ven inmersos y no tienen salida. Y no es simplemente que son migraciones, no, están escapando de una pobreza extrema en donde no tienen condiciones dignas para vivir, donde a sus hijos no les pueden dar de comer y probablemente algún día mueran de desnutrición. Entonces, es un problema muy grave que por lo menos nos tiene que tener al tanto. Nos tiene que tener ahí y decir, bueno, ¿qué es lo que nosotros podríamos llegar a hacer en algún momento? Y esto es tratar de bajar un poco la gran contaminación, como un punto que lo dije para que no se expanda en el futuro, y también, y a un tema de cultura, que es dejar de ser racistas, dejar de ser xenofóbicos. Porque fíjense en Europa lo que ha pasado. ¿Cuántas personas han muerto cruzando el Mediterráneo y nadie los atendió? Porque claro, venían de África o venían de Asia Menor. ¿Qué les interesa a los europeos? Ellos son europeos, viven bien, tienen una buena vida. Parece también que el mundo no tiene memoria, ¿no? Porque cuando fue la Segunda Guerra Mundial y la Primera también, Europa estaba devastada, estaba en una crisis enorme y mucha gente tuvo que salir. Mucha gente tuvo que buscar refugio para no quedar ahí atrapada en una guerra.
y ahora que está pasando eso en lugares cercanos a Europa, no los quieren recibir. También hay que entender que es muy injusto que un país se haga cargo cuando otros no lo hacen. Y es ahí donde se tienen que aplicar políticas en conjunto, es decir, bueno, yo acepto como país un 5% de los refugiados de tal lugar, vos aceptás un 5% de tal lugar, y así vamos viendo, vamos trazando líneas en conjunto, porque al fin y al cabo son personas que, está bien, no deben haber tenido la misma educación que los europeos. Probablemente no puedan trabajar en puestos tan altos, en puestos que atenten ante un progreso, pero de todas formas a esas personas se las puede educar, se les puede hacer un curso intensivo sobre, por ejemplo, el idioma desde el lugar, en caso de que vayan a un lugar donde no conocen el idioma, que sabemos que es fundamental saberlo, y después darle las técnicas profesionales para un cierto oficio y que se dediquen a ese oficio y que puedan trabajar y vivir dignamente desde dentro del país. Hay países que necesitan gente, sino que no se trazan los puentes necesarios para que lleguen. Fíjense el caso de Canadá, que le faltaría mano de obra. Pero claro, está muy lejos Canadá de lo que es la crisis de migraciones. Entonces, bueno, es un tema muy importante y que tenemos que empezar a tenerlo más en cuenta. Porque nosotros vivimos muy lejos, no nos hacemos cargo, pero realmente esas personas sufren demasiado. O sea, el asilo es un derecho humano y que nosotros no lo tengamos en cuenta o lo pasemos por alto o hablemos de otras cosas y estas cosas no las tratemos, es una falta de respeto a esas miles de personas que se mueren todos los años buscando refugio y a los millones que ya se han muerto. Así que bueno, con eso termino y muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vos. Muy interesante, la verdad, lo que decís y qué importante esto de construir puentes y el accionar desde uno. También incluyendo lo que es el medio ambiente, que es otro tema bastante complejo y que emergente, ¿no? En esta actualidad. No sé quién desea continuar. No sé si han escrito en el chat, ahora los leo. O si no, pueden activar sus micrófonos. Le cedo la palabra a Tonchi. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, algunas cosas que quería aclarar, principalmente lo que es el concepto de refugiado en sí. Se sabe que el refugiado y el migrante económico son dos personas completamente distintas. Un refugiado es una persona que se ve obligado a huir de su lugar de origen por cuestiones xenofóbicas, racistas o persecuciones políticas, y un migrante económico es una persona que sale de su país en busca de opciones mejores de economía o eh, de mejorar o crecer económicamente o prosperar de alguna forma, por así decirlo. Otra cosa que quería aclarar de lo que dijeron recién, que es muy importante, y es que si bien estamos en Argentina y estamos muy lejos de esos conflictos internacionales que se desarrollan en el centro de África y en el Medio Oriente, no estamos tan lejos de los refugiados en sí. Creo que es algo muy común del pueblo argentino, hacer la vista gorda cuando nos toca colaborar y después ser los primeros en apuntar culpables cuando el conflicto se desarrolla en otro lugar. Si bien los principales causantes de refugiados en el día de hoy son en el conflicto en Siria y después en los conflictos en Medio Oriente, como lo hemos visto desarrollados en Palestina e Israel, después el problema con Boko Haram en la República Centroafricana, cuando los refugiados eran provenientes de Venezuela, muchos países de Latinoamérica hicieron la vista gorda y luego fueron los primeros en acusar con el dedo hacia el otro lado del océano. Por eso creo que los refugiados no solo son un problema, o los refugiados no solo son provenientes de lugares del Medio Oriente, de Asia o de África. Tenemos que cambiar nuestra cultura desde las bases con respecto a la ética y a la moral de las personas, ¿no? Tenemos que cambiar la cultura de ayudar, el pensamiento de ayudar, tanto nosotros como el pueblo europeo. Como bien lo dijeron anteriormente, fueron ellos quienes principalmente buscaron refugio luego de la Primera y de la Segunda Guerra Mundial,
ahora de por sí no dejan ingresar a los refugiados que vienen de conflictos que están al lado de sus países. Lo que nadie sabe es qué pasa con estos refugiados, ¿no? Una vez que rebotan, por así decirlo, en Europa o en algunos países de África que de alguna forma están en vías de desarrollo y no tienen problemas internos, construyen los famosos campos de refugiados que algunos están regulados, otros no, por el ACNUR, que es una agencia para los refugiados de las Naciones Unidas. Difícil es la situación de vida en esos campos de refugiados, ¿no? Primero que nada, son personas que no tienen acceso a las vías de salud que son necesarias. Si bien se estima que cada 500 personas tiene que haber un centro de salud y luego cada 5.000 personas tiene que haber un hospital, es imposible construir un hospital en el medio del desierto, entre medio de dos guerras. Creo que todos estamos de acuerdo con eso. Pero si bien son muchas las estadísticas y muchos los estudios que se han realizado, creo que son muy pocas las personas y mucho menos muy pocos los líderes internacionales que han hecho algo al respecto. Por eso yo quería cerrar diciendo que tenemos que dejar de hacer la vista gorda y dejar de apuntar a otros culpables y hacernos un poco más cargo de cómo no afrontamos las decisiones y cómo no afrontamos las oportunidades de ayudar que nos tocaron. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Tonchi, por compartir tu opinión. Y la verdad que también qué importante eso de que mencionaste de Venezuela, que por ahí pensamos que todos los refugiados vienen de Asia y África y en realidad acá en América Latina también tenemos, ¿no? No sé quién desea continuar. A mí me gustaría continuar, agregar algunas cosas. Estoy de acuerdo con lo que dijeron Juan Cruz y Santiago. Pienso que el país tendría que ser un poco más solidario con aquellas personas que no eligieron vivir así, no eligieron vivir como refugiados, eh, sino que se vieron obligados a esto debido a las guerras o debido a la persecución política, religiosa, de raza y demás, eh, porque viven en condiciones que nosotros no podemos imaginarnos cuáles son, porque la mayoría siempre ha tenido el acceso a agua, comida, salud. No digo que todos, pero la mayoría sí. Entonces, si bien vi que la Argentina es considerada por la ACNUR como uno de los países más solidarios con los refugiados, me parece que tendría que hacerse un poco más caro y todos los países ponerse de acuerdo, como también sería importante poder acabar con las guerras de alguna manera para que ya estas personas, los refugiados, puedan volver a sus países, porque si bien se vieron obligados a irse, a mí, si fuera refugiada en algún momento, por así todo supuesto, ¿no? Me gustaría quizás volver a mi país porque es donde me crié, donde nací. Tampoco sería muy feo lo que viven ellos del problema del idioma, de no poder comunicarse, de tardar en aprender ese idioma, que se ven obligados a aprenderlo. Eh, no, me imagino que debe ser algo muy feo, decepcionante también no ir como vivían antes. Así que para cerrar, me parece que los países en general tendrían que ponerse de acuerdo y ser más solidarios con esas personas y brindarles una educación si no la tuvieran, un apoyo respecto a salud, mejorar las condiciones en general de los refugiados. Muy interesante lo que planteaste, Martí. La verdad que sí, los países, algunos son solidarios, otros, como decía Tonchi, hacen vista gorda. Y por ahí, en la diferencia de poderes que tiene uno y otro, a veces eso no se puede controlar y es algo que va más allá de lo que podamos decir, ¿no? Creo que es importante decirlo. No sé si alguien quiere aportar algo más, si no podemos pasar a la segunda etapa, que sería la de las preguntas y respuestas. Yo, Juli. A mí me gustaría hablar un poco de un tema que no se ha tocado mucho en este debate, que es el papel de las mujeres como refugiadas, que muchas veces son doblemente vulneradas por el solo hecho de ser del género femenino. Este es un tema que, si bien acá en lo que vimos nosotros en Occidente se ha podido ir
sorteando, por así decirlo, y se ha podido ir dejando de lado estas diferencias que hay entre el hombre y la mujer, cabe destacar que en Oriente no. Por lo tanto, muchas veces cuando los hombres son forzados a ir a la guerra, tienen que dejar a sus mujeres en las casas con los hijos. Y muchas veces esas mujeres tienen que afrontar un rol de sostén de familia, cuando ellas nunca antes en su vida habían trabajado, ni siquiera sabían cómo llevar a cabo una familia, cómo ellas poder buscar ya sea los víveres para sus hijos o las cosas necesarias para la vida diaria. Algo que por suerte no le toca padecer tanto a las mujeres en el país donde nos toca vivir. Un dato que me llamó la atención fue que 16,9 millones de personas son de género femenino de los refugiados, aquellos en los cuales acuden a los campos de concentración, o de concentración, no, perdón, campos de refugiados, y que son, y que son obligados a irse de su país por cuestiones ya sean políticas o cuestiones religiosas. Estos campos de refugiados son casi comparables como campos de concentración, ya que la higiene es muy básica, muchas veces no cuentan ni siquiera con baño, agua ni acceso a la electricidad. La seguridad es algo que se pone mucho en juego, sobre todo cuando son mujeres, ya que 7 de cada 10 mujeres eh, han denunciado ante la ONU o ante organismos en los cuales se dedican a realizar diferentes encuestas de que ellas han sufrido ya sea acoso o violación. El 13% de las mujeres incluso han sido obligadas a casarse con algún hombre, y una de cada 5 mujeres de las cuales trabaja en estos campos o que intentan reinsertarse, por así decir, en una sociedad en la cual no es en la que ellas están acostumbradas de vivir, solo una de cada 5 son pagas. Por eso es tan importante el trabajo que deberían realizar las diferentes organizaciones ayudando a estas mujeres en la capacitación y en otorgarle muchas veces los mecanismos necesarios o otorgarle las herramientas para que ellas puedan llevar a cabo una vida, puedan reconstruirse un poco. Así que bueno, esa era mi postura con respecto al tema. Buenísimo, muchas gracias, Débora. No sé si alguien quiere preguntar algo, acotar algo. Yo lo que quería acotar es que es cierto en realidad que si nos fijamos en la dirección, en la definición que nos da el diccionario sobre refugiado e inmigrante, hay una gran diferencia. Pero cuando esas migraciones se producen en un estado tan desesperado de la persona, cuando sufre económicamente porque no tiene para darle un plato de comida a su hijo y que probablemente en algún momento se muera de desnutrición y termina considerándose a la altura de un refugiado. Porque si no, estaríamos hablando de que en Venezuela no tiene mucho sentido ayudar, porque refugiados son pocos en Venezuela. No hay tantos que sean perseguidos políticamente. Obviamente que sí, les dan un montón de trabas para salir del país, pero de la misma forma que hay en un montón de países, o que también no les gusta para nada que salgan a la frontera. Pero las personas que salen de Venezuela no salen porque las vayan a meter presa o porque las discriminen por ser de tal raza o de tal creencia ideológica. Se van del país porque saben que un sueldo mínimo les alcanza solamente para comprar 1 kilo de arroz, cuando saben que si trabajan en cualquier país de la cercanía y con un sueldo mínimo te vas a poder comprar, qué sé yo, 1.000 kilos de arroz, mínimo, mínimo. Entonces por eso salen, porque saben que ahí no tienen futuro ni siquiera para subsistir, o que si lo tienen va a ser muy arriesgado. En cambio, en otros países ven oportunidades de trabajo muchas mayores y aunque quizás se los discrimine un poco, y que eso es lo que creo que debemos nosotros hacer como ciudadanos, eliminar la xenofobia, eliminar todo tipo de discriminación racial. ¿Y cómo se hace eso? O sea, nosotros decimos, bueno, yo no soy xenófobo, yo no soy racista. Bien, pero nos dedicamos a hacer que otras personas también entiendan eso. Cuando una persona empieza a hacer un chiste racista o hace un chiste xenofóbico o se queja, por ejemplo, de los bolivianos, que es muy común, nosotros le paramos el carro un poco, le decimos, eso está mal, porque ya no es así, eso
esa discriminación existía hace un siglo, ahora ya la sociedad ha evolucionado, hay una globalización mayor y todos somos ciudadanos del mundo. Y creo que eso es algo importante para comentarlo acá, en la China, en Europa, en los países que lamentablemente tienen una migración de refugiados muy grande, como es la situación en Siria, como es la situación en Sudán del Sur, como pasa en gran parte de Oriente Medio, donde esas personas no tienen ningún tipo de oportunidad y además son perseguidas políticamente, están inmersos en una guerra. Así que esa gente realmente sufre un montón y nosotros por ahí nos quejamos tanto de algunas personas que vienen acá a la Argentina a buscar un poco más de oportunidades. Si bien no es un país que tiene flores ni nada de eso, por lo menos podemos decir que si una persona trabaja puede comer acá. Bueno, quería comentar algo sobre lo que se dijo recién. Principalmente creo que el error es en el concepto. Yo no usaría el concepto refugiado en sí hacia la persona que huye por una cuestión económica. Si bien la problemática es grande y nadie lo discute, y claramente si una persona no puede alimentar a su familia o no puede ser un sustento, va a buscar una mejor posibilidad, ese tipo de migraciones es denominado como migrante económico y no refugiado. ¿Sí? Si bien no dudamos de que sea algo trágico, no es la palabra refugiado la que clasifica a ese tipo de migrante. Y después quería aclarar que, bueno, no di estadísticas anteriormente sobre el caso de Venezuela, creí que no eran necesarias, creí que ya era de vasto conocimiento que muchas personas fueron obligadas a huir del país tanto por persecuciones políticas como racistas y xenofóbicas, pero que no quedó claro, quería contar que ACNUR estima hacia el año pasado que 4,7 millones de personas o 4,7 millones de refugiados fueron situados en toda Latinoamérica y algunos en Europa, siendo refugiados provenientes de este país. Por lo tanto, sí creo que sea un tema o una temática de crisis internacional. Y creo que 4,7 millones de personas huyendo de un lugar ya lo clasifica como una problemática internacional y lo sitúa para que, como vos bien lo dijiste, los famosos ciudadanos del mundo no hagamos la vista gorda y observemos las problemáticas que tenemos al lado, ya que son las únicas que podemos solucionar o a las que estamos más próximos. Santi, no sé si querés responder alguna de Bueno, sí, Eh, lo que quería decir, claro, 4,7 millones de personas salieron de Venezuela, pero 4,7 personas salieron de Venezuela sin ser los refugiados de la definición del diccionario en donde dice que tiene que ser por cuestiones raciales, xenofóbicas, por discriminación de la religión, por persecuciones políticas, por arrastramiento de la prisión y la censura de la libertad personal. Está bien, gran parte sí, pero no toda. Particularmente yo conocí a un chico que venía de Venezuela y que está viviendo acá en San Martín, Mendoza, y él nos comentaba que vino acá no porque lo metieran preso a los padres, no porque le hicieran discriminación racial. O sea, es raro que te hagan discriminación racial en el mismo país donde estás. Eso que vos me mencionaste de que por cuestiones raciales, por cuestiones xenofóbicas, eso pasa cuando llegan a otro país, no dentro de su país. No es que salgan de Venezuela porque se les hace xenofobia a ellos. Si son del mismo país, ¿cómo se les va a hacer xenofobia si la xenofobia es así un ciudadano extranjero que no es de tu país? Entonces ahí hay un gran error de concepto también. Y ese chico me comentaba que ellos salieron de Venezuela porque su mamá trabajaba y con su trabajo solamente se podía comprar un pollo. Y dice, acá en Argentina está bien, ustedes se quejan de la situación económica y toda la cuestión, que es verdad, no estamos viviendo tan bien. Pero dice, mi mamá trabaja, tiene un sueldo mínimo también y se puede comprar muchos pollos, ¿entendés? Y puede comer bien. ¿Cómo con un pollo vas a comer durante todo un mes? Es ilógico pensar eso. Y no porque no hayan sufrido ningún tipo de arrebatamiento de la libertad para ser aprisionado o porque se los discrimine por cuestiones étnicas, por cuestiones de religión. No por eso va a ser menos importante. Son personas que desde la desesperación, desde saber que no tenían un plato para sus hijos, tuvieron que buscar refugio.
Está bien, no son refugiados del diccionario, pero tuvieron que buscar refugio. Nosotros nos remontamos a la historia de la humanidad, la época de las cavernas, en donde la gente buscaba comida, ¿no? Buscaba. Y está bien, ellos eran nómades. Tenían que ir de lugar en lugar y a la noche buscaban un refugio en donde poder dormir y poder comer tranquilos. Y claro, es porque tenían la necesidad imperiosa de poder estar tranquilos en un lugar sabiendo que podían comer. ¿Y acaso eso no lo buscan los refugiados o migrantes económicos en Venezuela? Para mí un migrante económico, si bien la ACNUR dice que también es cuando una persona está sufriendo mucho, es la persona que busca oportunidades laborales en otro trabajo. Es como si un argentino acá dice, bueno, yo sé que trabajando acá de ingeniero no voy a ganar más de 150.000 pesos. Voy a Francia, voy a ganar 500.000 pesos que me lo van a pagar en euros, no se me va a devaluar. Voy a tener una calidad de vida altísima. Claro, soy un migrante económico porque busco una oportunidad de trabajo mejor. Y claro, o sea, si comparamos con la misma vara y a ambos, a la persona que está escapando del hambre, la comparamos con la persona que es un ingeniero, que simplemente quiere ganar más y quiere vivir mejor, que está perfecto, me parece que estamos en un problema muy grave, porque unos sufren de una manera estratosférica y otros simplemente quieren una vida un poco mejor, nada más, cuando ya tienen buena condición de vida. Em, si bien creo que fue enriquecedor que nos cuentes tu experiencia con un migrante económico proveniente de Venezuela, no solo 4,7 millones de personas emigraron del país, 4,7 millones de personas fueron refugiados de ese país, lo que no significa que otras personas no lo hayan hecho o buscando posibilidades mejores de vida, ¿no? Yo creo que no desafiaría al ACNUR en tantas cifras. Y después el concepto, como lo mencionaste anteriormente, el error de concepto, quiero dejar en claro que no digo y no pienso que no sea importante trabajar sobre los migrantes económicos y que no sea perjudicial su causa ni que no sea algo terrible tener que irte de tu lugar de origen en donde te criaste en busca de otras posibilidades, abandonando tu familia y llegando a un lugar nuevo donde probablemente no conozcas a nadie, te cueste muchísimo conseguir trabajo. Pero lo que sí hay que dejar en claro es que estas personas no son refugiados o como el concepto lo admite. No significa que no se deba ayudarlos, eso no significa que la ONU no deba situarlos en un lugar, buscarles posibilidades mejores, o como bien vos lo dijiste, los ciudadanos del mundo deben brindarles servicio o deben tratar de incluirlos en la sociedad siempre que sea posible, ¿no? Pero esto y todas estas situaciones no los convierte en refugiados. Por lo tanto, yo para enriquecer el debate dejaría de mencionarlos y dejaría de buscar sacar provecho por ese lado porque no creo que no concierne con el tema. Y por otro lado, bueno, lo de Venezuela creo que ha quedado más que claro que no solo ese número de personas fue la que salió del país, sino que ese es el número que estima el ACNUR, ¿sí? Que son números certeros y cifras reales de personas que son verdaderamente refugiados. Por otro lado, y sobre lo que dijiste sobre la xenofobia, que no te iban a discriminar xenofóbicamente porque sos del mismo país, quería comentarte que las personas también tienen raíces, también tienen ancestros, antecesores, y al ser discriminados por sus raíces, si bien hayan nacido en Venezuela, también es denominado xenofobia, ¿no? Si son discriminados por las raíces de su abuelo, si son de algún color en específico o si son de de alguna proveniencia en específico, al ser venezolanos igual se lo denomina xenofobia. Por lo tanto, te voy a dar un pequeño ejemplo para que quede claro. ¿Cuántas personas chinas hoy son nacidos en Argentina, no? Si vos a una persona china lo discriminás por su raíz, aún siendo nacido en Argentina, es considerado xenofobia. Lo mismo pasa en Venezuela, solo que de una forma mucho más agravada y es tan agravado que se le ha obligado a 4,7 personas a huir del país hacia todos los lugares de Latinoamérica. ¿Alguien, alguno de los chicos que no ha participado, quiere aportar algo? ¿Quiere contarnos, sumarse al debate?
Yo quería aportar algo respecto a la xenofobia que sufren las personas, tanto los refugiados, inmigrantes, personas nacidas, por ejemplo, en Argentina, como decía Juan Cruz, pero que tienen ascendencia china. Me parece que como país tenemos que abrir la mente o aquellas personas que critican a los demás, como por decir, ay, mira, el boliviano este que usa la salud pública de Argentina. Y no, por algo es pública. Tenemos que respetar, porque a nosotros como argentinos no nos gustaría que vayamos, por ejemplo, a Brasil y nos discriminen justamente por ser argentinos. Me parece que ahí tenemos que abrir la cabeza, cambiar el pensamiento y aceptar a todos tal cual son. No, no hay que discriminar al otro por ser nacido en otro país, sea europeo, sea chino, sea lo que sea. No, no hay que discriminarlo porque a nosotros tampoco nos gustaría que nos discriminen. Ay, mirar latinoamericano es el cómo habla, cómo es, qué tan expresivo es, o mirar el pensamiento que tiene. No, no, me parece que no es así. Entonces hay que respetarlo, hay que permitirle, hay que darle los derechos que nosotros tenemos, hay que poder brindarle una vida digna y que se sienta cómodo en el lugar que está, no como le pasaba en su país, por ejemplo. Agustín, vi que querías aportar algo y después Santi. Gracias, Juli. Sí, no, yo solamente lo que quería aportar es algo muy cortito, porque básicamente he escuchado que todos han hablado mucho por ahí del rol de los países, de las organizaciones y demás, pero yo mientras lo escuchaba me hacía la pregunta cuál era el rol nuestro, porque para algo hicimos este foro y para algo estamos acá debatiendo y tratando de encontrar una solución. Y yo creo que nuestro objetivo, y creo que después de este debate, que creo que hemos aprendido bastante, lo podemos hacer, es simplemente compartir esta información. Porque como bien dijeron, en Mendoza esto no se ve y en general en Argentina por ahí uno le pregunta a muchas personas y no tienen idea de lo que es un refugiado ni tampoco saben cómo llevar a cabo este tema. Entonces creo que nuestro papel tiene que ver más con ser más activistas, individuales quizás, o en conjunto, pero más sobre la conciencia. Y creo que eso nos va a enriquecer como personas y también vamos a poder llegar a una conclusión y así presionar después a las instituciones y a aquellos que atenten del poder para poder establecer mejor soluciones y proyectar sobre ese tema. Pero me pareció importante remarcar nuestro rol. Gracias, Juli. Muchísimas gracias a vos. Ahora sí, Santi. Muchas gracias. Claro, Agustín, nosotros como ciudadanos tenemos que empezar a hacer una serie de acciones que a nosotros no nos cuesta nada, pero a otras personas les puede traer muchos beneficios. Una puede ser, como bien dijiste, compartir la información, que se dé a conocer, que más gente tenga los datos necesarios para estar dentro de la problemática. Después hay dos cosas que dije en mi discurso, en realidad son tres, que una es no alentar al calentamiento global, no alentar al cambio climático, porque de esa manera vamos a tener más refugiados en un futuro todavía. Es una manera que nosotros desde acá podemos aportar. Y también eliminar esos rasgos xenofóbicos y racistas que tenemos incorporados de alguna manera, como eso que bien mencionaba Martina sobre que los bolivianos utilizan la salud pública, por ejemplo. Eliminando esos rasgos ya estamos haciendo bastante y le puede ayudar a personas cuando tengan la necesidad de venir a Argentina. Después quería responder con dos preguntas, porque puntualmente fueron al final del discurso. Una era que dijiste que 4.7 millones de venezolanos son refugiados, eso lo afirmaste, y decís que hay más personas que esas son migrantes. Eso quería saber si es verdad, porque es lo que dijiste. ¿Esa es la pregunta? ¿Sí? Sí, el ACNUR estima que son 4,7 personas las que fueron obligadas a salir del país por estas cuestiones, tanto por persecuciones políticas como por xenofobia y racismo, lo que no significa que otras personas no hayan migrado por su propia decisión. Y eso no es una cifra que cuente el ACNUR ni que lleve un conteo. Por lo tanto, tendríamos que consultar a la aduana de Venezuela si es que se lleva un registro para tomar a esas personas o para contabilizarlas. Pero después de todo, creo que para este debate no es necesario porque
no es el tópico en cuestión. Claro, no. Obviamente que la aduana venezolana no va a tener datos porque esas personas justamente huyen del país, así que no van a tener datos la aduana venezolana. Y después es muy curioso la interpretación que hiciste sobre la información que da ACNUR. No sé si se puede compartir pantalla acá, creo que sí. ¿Puedo compartir pantalla, Juan? Por cuestiones de tiempo, lo mejor sería que lo digas ahora Bueno, mismo. no importa. En la página oficial de ACNUR, la Agencia para los Refugiados de las Naciones Unidas, dice el número ahí que más de 4.7 millones de venezolanos han salido del país por ser refugiados y migrantes. Textualmente dice eso, refugiados y migrantes. Entonces no son 4.7 millones de refugiados, sino que son 4.7 millones y un chiquito más de personas que han tenido que salir de su país obligadas, ¿sí? ¿Por qué? Y puede ser por persecuciones políticas, puede ser también por algún tipo de discriminación, pero también, y la mayoría de la gente, porque con su sueldo no podía comprar ni un pollo. Así que esa debe ser la razón número uno y entonces serían migrantes y no refugiados. Cuando en realidad tendríamos que tratarlos con la misma vara porque son personas que están sufriendo demasiado en su país y un migrante económico también es la persona que si bien gana 150.000 pesos en Argentina, se va a Francia a ganar 5 veces más. Ese también es un migrante económico. Entonces comparar a esos venezolanos que no podían comprar ni un pollo para alimentar a su familia con, por ejemplo, ingenieros argentinos que ganan 150.000 pesos, tienen una calidad de vida muy alta y van a otro país europeo para ganar más, y es un poco discriminador también eso. Con respecto a lo que es la xenofobia, esa que se vive dentro de un país, es muy raro que hablemos de xenofobia cuando tu abuelo viene de tal país y en países latinoamericanos que puntualmente recibieron migrantes de forma masiva hasta 1950, pónganle, que fue cuando recién se estaba calmando la reconstrucción de Europa después de la Segunda Guerra Mundial. Así que es muy raro que en un país 4.7 millones de refugiados tengan que salir por cuestiones xenofóbicas hacia los ancestros de las personas. Realmente es una afirmación muy rara y que a mí me gustaría trabajar un poco más porque si estamos trabajando con los datos de ACNUR y si nosotros queremos tener políticas individuales y hasta también trazar, ¿por qué no?, algunas políticas de países que puedan aplicar y que de esa manera se logre hacer una esfera mundial de cooperación íntegra para con los refugiados en todo el mundo, tenemos que tener datos certeros. También quería agregar que por el lado de los países, porque si bien ya dijimos el compromiso personal, que eso estaría bueno asentarlo, porque en todo debate, al llegar a los consensos, está bueno como pautar las cosas que nosotros vamos diciendo. Agustín dijo la cuestión de brindar información a la gente, de compartir los datos para que se enteren de lo que sucede y de esa manera todos seamos un poco más solidarios. Después Martina mencionó las cuestiones racistas. Yo dije las cuestiones xenofóbicas, que son rasgos que nosotros mismos podemos empezar a cambiar de acá. Bueno, esos son compromisos de los ciudadanos. Luego, ¿qué deberían hacer los países? Y ahí esa sería otra columna dentro de un cuadro comparativo. Y los países lo que tienen que hacer, brindar ayuda humanitaria más grande todavía, porque si bien cooperan con ACNUR a través de Naciones Unidas, lo bueno sería que también brinden un poco más de fondos para eso y que además no pidan tantos documentos para poder ingresar. A ver, vos sos refugiado, ¿no? No te hiciste un visado allá en tu país, porque en tu país no tenés condiciones de vida digna como para pagar un visado, como para tener las condiciones siquiera de ir a la embajada de tal país y hacerte un visado. Entonces es innecesario y hasta ridículo que le pidamos un visado a personas refugiadas cuando ni siquiera pueden hacer nada en su país, ni siquiera comer. Así que bajar también un poco ese nivel de papelería o de burocracia para ingresar a un país, creo que es importante y que es un compromiso que deberían tener en cuenta. Además de fijar una cierta cantidad de refugiados que reciba cada país para que sea justa la distribución, porque tampoco está bueno que le tiremos todo el cargo a Alemania. Alemania, hacete cargo vos, como fuiste responsable de la Primera y la Segunda Guerra Mundial, recibí los 79.5 millones de refugiados. No, a ver, repartámoslo, que sea una porción justa para cada país,
ya que si bien un refugiado puede ser un incentivo económico grande dentro de un país, lleva un tiempo. Por un tiempo, el Estado no va a tener esa inversión. Que vengan acá refugiados y en un principio no es bueno. Después ya. Discúlpame, pero tenemos que ir cortando porque ya se nos está acabando el tiempo y se te pasa el tiempo de discurso. Bueno, Muchas gracias, Santi, por tu opinión, tus distintas conclusiones e ideas otorgadas al debate. No sé si alguien quiere aportar algo más, si no, voy cerrando. A mí, por último, me gustaría aportar algo muy corto, que creo que el debate se había tornado enriquecedor, pero que en algún momento empezamos a debatir demasiado o darle mucha vuelta en cuanto a los números, si una persona dijo que un número era real, si un número que no era real, y me parece que el fin del debate no era ese, sino era nosotros como jóvenes poder ver las problemáticas y poder buscar aquellas soluciones para estas problemáticas que si bien muchas veces no nos pegan tan de cerca, porque cuando nosotros hablamos de refugiados nos vamos ya a Siria, nos vamos a África, también de algún modo nosotros somos partícipes de toda la comunidad internacional y nosotros también podemos con nuestro granito de arena aportar. Y sobre todo con los datos siempre van a haber controversias, porque hay diferentes fuentes de los datos, como pueden ser el ACNUR, como pueden ser aquellas de las cuales se basan en la ONU o que salen de la ONU, que son muchas veces las más verdaderas o como las que se toman que tienen la verdad absoluta, teniendo en cuenta sobre todo países como Siria o como Venezuela, que fue en torno a lo que se debatió, propiamente valga la redundancia, en este debate. Creo que es difícil tener los números certeros porque nosotros no sabemos específicamente las personas por qué se van, si es un migrante económico, como se dijo, o si es verdaderamente un refugiado. Y sobre todo en estos países donde hay una dictadura y que es tan difícil saber cómo se maneja ahí dentro o tener datos tan certeros. Así que bueno, eso era lo que yo quería agregar al debate. Muchísimas gracias, Débora. Bueno, llegamos al fin de este foro. Creo que todos coincidimos que ha sido bastante enriquecedor, ha estado bastante interesante y como decía Santi hace un rato, hemos llegado a algunos consensos y algunos puntos en los que hemos podido coincidir. Creo que si bien esta es una problemática que no nos toca directamente, como ya hemos dicho, también tenemos un compromiso como ciudadanos, el cual estando acá debatiendo, compartiendo nuestras ideas, estamos tomando, ¿no? Y que por ahí es bueno transmitirlo, como también decía Agustín, compartir esta información, que por ahí en esta época que estamos viviendo, esta realidad en este 2020, ha sido bastante raro. Hemos visto otro tipo de noticias y todas aquellas que competen a los refugiados no las vemos directamente en los noticieros y si no nos informamos o nos ponemos a buscar individualmente, por ahí no las encontramos. Creo que esto va no solo un tema a nivel político, sino también ético. Todos hemos estado de acuerdo que la sociedad en la que vivimos necesita un cambio, que algunos lo llevamos a cabo, otros no, pero sí tener como pilares fundamentales la solidaridad, la tolerancia, también la empatía, ¿no?, hacia el otro y poder ponerse en el lugar, tratar de ver cómo se siente y hacerlo sentir parte, incluirlo y, bueno, tratar de que todos estemos en una sociedad conviviendo de una manera justa y adecuada. No sé si alguien quiere aportar algo a la conclusión, quiere compartir qué le pareció, sería muy bueno para cerrar. ahí en el chat puse las conclusiones a las que habíamos llegado, que cada persona aportó al debate. Fíjense qué les parece, qué pueden ir sumando. Así tenemos las acciones certeras porque es verdad lo que decís, Débora, que el objetivo de un debate es llegar a un consenso y tener pautas en común que todos podamos acordar. Así que creo que es lo que estuvimos hablando y lo que todos concordamos. Así que por eso lo anoté en el chat y si tienen alguna más estaría bueno que lo pongan. Buenísimo, muchas gracias por tu aporte y está bueno para cuando subamos el video a YouTube ponerlo en la descripción del video cuáles fueron los consensos que pudimos llevar a cabo en el debate.
si nadie quiere decir nada más, aportar nada más, le damos cierre. Y desde Todos por la República queremos agradecer a quienes se sumaron y participaron tanto en este como en todos los otros foros que hemos realizado entre el día de ayer y de hoy. Y los queremos invitar a que nos sigan en nuestra página de Instagram, que interactúen con nosotros. Nosotros vamos a tratar de estar pendientes y de ir informando las actividades que realicemos a futuro. Queremos que esto no quede acá y que hagan unas próximas ediciones de este foro para jóvenes tan importante que le otorga la voz y el voto, ¿no? a nosotros que somos una parte importante de la sociedad, aunque por ahí no se nos reconozca como eso, ¿no? Muchas gracias a todos. Que tengan un lindo día. Gracias a Muchas gracias. ustedes, Gracias, Juli. que andan re bien. Gracias a todos los que se sumaron y Juli por la moderación en el debate.